Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor le da la bienvenida al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo y Poderoso Espíritu y a todas las personas que domingo a domingo se reúnen con nosotros para escuchar la poderosa palabra de Dios. También les invito a que hagamos una oración para que pongamos en manos del Señor todas las cosas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad, Señor, que nos das de regalarnos un nuevo día. Hoy, Señor, te bendecimos y te pedimos que direcciones, Señor, y guíes a través de tu Espíritu el mensaje que va a ser llevado a tu pueblo, para que tú por medio de tu Espíritu le des el entendimiento, el conocimiento, la ciencia, el arte y los dones necesarios para entender y comprender, Padre mío, esta palabra y le dé el entendimiento para poderla aplicar en sus vidas, para que los resultados se den en sus corazones y te sigan a ti, Señor, que eres el que salva, el que sana y el que provee. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, con la presencia de Dios y la unción del Espíritu, vamos a predicar la palabra del Señor en esta preciosa mañana. El título es La justicia de Dios. Se habla mucho de justicia, en nuestros días también se habla de justicia, pero vamos a ver de qué trata la justicia de Dios. Nosotros ya tenemos un conocimiento de lo que es la justicia del hombre, que no es igual a la de Dios, y nos vamos a dar cuenta por qué. El título, ya lo dijimos, es La justicia de Dios, y el mensaje está en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí podemos observar que el apóstol Pablo, a quien le fue dada esta palabra por el Espíritu, él dice que él no se avergonzaba del evangelio, porque hay muchas personas que se avergüenzan de ser evangélico y no dicen. Cuando uno debería es estar, por decirlo así, orgulloso de ser cristiano, de ser evangélico. Y mire que él no habla de ninguna religión, él habla es del evangelio. Y lo que mandó Jesús a predicar fue el evangelio. Porque la religión no salva, salva a Cristo por medio de la fe. Cuando te predican la verdad, porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad es la que te hace libre. Y vamos a mirar otro aspecto acá de acerca del versículo 16. Dice que es poder de Dios para salvación. O sea que el primer efecto que se da al momento de uno llegar al evangelio y recibir a Jesucristo es poder. Pero no poder solamente para sanar, para bendecir, no, es primeramente para salvar. Porque el Señor dijo que Él vino por las almas que se habían perdido. Entonces, Él vino en primera instancia. O sea que la prioridad de Dios con respecto a nosotros no es solamente sanarnos, no es solamente darnos una bendición económica, no es solamente poner en nuestras vidas esa capacidad de éxito, esas destrezas, no. Es primeramente la salvación. Y mire que dice, a todo aquel que cree. O sea que la clave para uno poder ser salvo, ser sano, ser bendecido por Dios, es creer. Sin el creer no podemos ser salvos y mucho menos podemos recibir cosas de parte de Dios. Y dice que al judío primeramente, porque Dios vino inicialmente al pueblo judío y después a todas las demás naciones. Recuérdense que los 12 apóstoles predicaban a los judíos y el número 13, que fue el que escogió el Señor, el que llamó el Señor para predicar el evangelio, no solamente a los judíos, sino más a los gentiles, que somos nosotros.
y es el apóstol Pablo. Así que el Huelca habló acerca de eso. Por eso es que él dice al judío primeramente y después al griego también. O sea que el pueblo de Dios primero y después nosotros que vamos a formar parte del pueblo de Dios por medio de la gracia y de la salvación. ¿A través de quién? Del evangelio. Así que el evangelio es poder. No debemos avergonzarnos, sino más bien declarar. Y la religión que diga que no son evangélicos, no han creído en Jesús. Porque el primer evangélico fue Jesús, no es que él fue el que trajo el evangelio. Mire lo que dice en Marcos capítulo 16, versículos 15, 16 al 18. Esto para confirmar que hay que creer y que es poder. Mire. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta comisión es universal y es para toda la tierra y para todo el universo. Pero ¿dónde se cumple el evangelio? En la tierra. Entonces es para todas las naciones. Quiere decir que el Señor nos está indicando que vayamos y prediquemos el evangelio. Esa es nuestra función. Y dice, a toda criatura. ¿Sí? Porque Dios la tiene que criar con nuevos fundamentos, con nuevos principios. Y observe, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que Dios no condena a nadie. Nosotros mismos nos condenamos por no creer en Dios, por ser incrédulos. Confiamos más en las cosas que vemos que en las que no vemos. Y lo más importante no es lo que vemos, sino lo que no vemos. En versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales siguen, pero a los que creen. ¿Cuáles son estas señales? En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. 1. Hablarán nuevas lenguas. 2. Tomarán en las manos serpientes. 3. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. 4. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanos. O sea que esto de orar por las personas para que sean sanas no es un poder de nosotros. Nosotros creemos en el que hace la obra, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio del poder de su Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros creemos y oramos por una persona, esa persona es sana, porque la promesa de Dios son sí en Cristo Jesús, que es el que las hace efectivas. Nosotros no somos justos por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios. Mire lo que dice en el versículo 17 de la primera carta del apóstol Pablo a los romanos, porque ya vimos el 16. Dice, porque en el evangelio, o sea que si no es en el evangelio esto no sucede. Escuche bien, porque en el evangelio no dice, porque en la iglesia tal, porque en la religión tal. No, aquí dice, porque en el evangelio, o sea, ¿dónde es que se va a dar lo que se va a dar? En el evangelio. O sea que si usted sigue el evangelio, usted cree en el evangelio, que es la promesa que trajo Jesús, es el último pacto de Dios con el hombre, en él es que se va a dar lo que viene. Mire, porque en el evangelio, y disculpe que lo repita tantas veces, la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito. ¿Están viendo? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Si no en el evangelio, no se revela la justicia de Dios. Entonces, tenemos que creer en el evangelio, en el pacto que Dios mandó a través de su Hijo amado para que nosotros procediéramos al arrepentimiento y Él nos salvase. Todo lo que está diciendo aquí es una verdad tremenda que nos está dando Dios en este día. Porque en el evangelio es que se revela la justicia de Dios. Fuera del evangelio no hay revelación de la justicia de Dios. ¿Y cómo se da esa revelación? Se da por medio de la fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? En el evangelio. ¿Y cómo se da? Por la fe. Como está escrito, porque eso está escrito. Y mire lo que dice. Por fe y para fe, como está escrito. ¿Por qué por fe? Porque cuando yo la recibo, ahí se cumple la fe en mí.
Y cuando se le enseño a otra, se cumple en el otro, por fe y para fe, como está escrito. ¿Y por qué va a vivir el justo? Por la fe. O sea que si usted quiere que haya justicia en la tierra, si usted quiere que haya justicia en su nación, si usted quiere que haya justicia en su hogar, si usted quiere que haya justicia en su vida, tiene que creer en el Evangelio por medio de la fe en Cristo Jesús para que la justicia de Dios se revele y actúe en la vida, no solamente de nosotros, sino en la vida de todos aquellos que aún no le conocen, para que el poder de Dios sea manifiesto a través de usted, que es un canal de Dios. Porque cuando recibimos a Cristo nos convertimos en un instrumento en las manos de Jesús. Y Él lo perfecciona por medio del poder de su Santo Espíritu. Y eres instrumento para llevar salvación. La justicia no es lo que tú haces correctamente. La justicia es la de Dios. Y se da por medio de la fe, porque el Señor sabe que nosotros tenemos una condición de debilidad. Y no te estoy invitando al pecado con lo que te estoy diciendo, sino que Dios sabe que en algún momento fallamos, pero Él no falla. Él siempre está ahí para ayudarnos. Y mire, para confirmar lo que le estoy diciendo, mire lo que dice en Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que yo estoy esperando y la convicción de lo que no veo. O sea, certeza, la promesa de que nosotros oramos y sanamos. Eso es la certeza. ¿Sí? Y la convicción de lo que no estoy viendo es que cuando oro y hago uso de esa promesa, Jesús la vuelve efectiva a través de una sanidad en una persona, y ahí convicción de lo que no estaba viendo. ¿Qué no estaba viendo? El estado de salud de esa persona. Estaba viendo era una enfermedad. Pero cuando hice uso de la fe por medio de la promesa, automáticamente se dio la sanidad. Esa es la definición de la fe. Porque por esa fe alcanzaron buenos testimonios los antiguos, y usted también. Cuando usted cree, alcanza testimonio. Porque cuando uno es testigo de Dios, cuando uno cree en Dios y habla de Él y habla de su palabra. Mire el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces mire el poder de la fe. El poder construye cosas que no son visibles. Y eso se hace a través del poder de Dios. Que Dios me les bendiga grande y poderosamente. Ahora entendemos cuál es la justicia. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es agradable. La justicia de Dios es a través de la verdad. Porque Dios establece la justicia por medio de la verdad. Dios no se pone a favor de nadie. Él está a favor de la verdad. Y todo el que anda en la verdad pertenece a Dios. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Y como siempre le invito a todo el que esté allí, porque nos esté acompañando por primera vez, o que de pronto se ha apartado de los caminos del Señor, o que en este momento no está buscando como Dios quiere que busque, le invito a que haga la oración y reciba a Jesucristo en su corazón. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que me has dado de conocer la verdad. Hoy, consciente de que la justicia viene de los cielos y se establece en la tierra por medio de la fe, yo recibo a Jesús en mi corazón y declaro que Él es mi Señor y mi Salvador. Y te pido que perdones todos mis pecados y me ayudes a apartarme del mal. Que inscriban mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, pues eres un hijo de Dios. Si te reconciliaste, la verdad que es lo mejor que has hecho, porque la justicia de Dios se te revela por medio de la fe. Vamos a orar haciendo uso de esa fe y de esa misma palabra para que todo aquel que está enfermo, el Señor lo sane. El Señor es el único que puede sanarnos. A mí me sanó de todas las dolencias que yo tenía. Yo estuve a punto de morir hace poco, hace un año atrás. Y aquí estoy. Y estoy porque Dios me ha sostenido. Y por la fe en Jesús, no por mi justicia, por la fe en Cristo Jesús. Y usted también, como hijo de Dios, tiene ese derecho.
Padre, te doy gracias por todos los que nos están oyendo, por todos los que han escuchado esta palabra, por todos los que han creído en ti. Te ruego en este momento que los sanes de cualquier enfermedad, cualquiera que sea el nombre, yo los declaro sanos por medio de la fe y por medio del testimonio de Jesucristo. Y declaro por los méritos de Jesucristo que han sido sanos del alma, sanos del cuerpo y sanos de la parte financiera. Que Dios los bendiga grandemente. Y esta peste que se llama COVID-19 no llega a ninguno de los hogares de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Y como siempre, la Iglesia Cristiana, los Negocios del Señor, los invita a que nos acompañen todos los domingos para escuchar la poderosa palabra de Dios y cambiar nuestra manera de vivir. Bendiciones. Tengan un feliz fin de semana. Y felicito a todas las madres que estuvieron de pláceme en estos días y todo este mes. Y la Iglesia Cristiana del Señor les llama mujer virtuosas. Mujer virtuosa es toda aquella mujer que teme a Dios. Que Dios las bendiga grandemente. Y a todos aquellos que aún no han recibido a Cristo, pero que son madres, también las bendecimos. A las madres de la ciudad de Valledupar, del departamento del Cesar, de nuestra nación Colombia y de todas las naciones. Bendiciones para todas. Gracias. Amén y amén.